Desde hace años, la humanidad ha cuestionado la posibilidad de que existan formas de vida más allá de nuestro pequeño rincón en el universo. Los avistamientos de objetos voladores no identificados han generado debates y especulaciones a lo largo del tiempo, dejándonos con la duda sobre la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, todo eso podría estar a punto de cambiar. La noticia de la semana se centra en el pasado miércoles 26 de julio, fecha que quedará grabada en la memoria colectiva, como un día que podría redefinir nuestra comprensión del fenómeno OVNI o FANI, como recientemente fue renombrado. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. La noticia viral del momento ha trastocado al mundo entero y ha cobrado notoriedad internacional al tratarse del testimonio de 3 exmilitares ante el Congreso de la Unión Americana sobre la existencia de vida extraterrestre. ¿Pero qué tiene de relevante? Pues resulta que estas afirmaciones se hicieron bajo juramento, lo que significa que, si mienten ante el Congreso, podrían enfrentar hasta 5 años de prisión como consecuencia. En una audiencia calificada como histórica, David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha sacudido con su testimonio al denunciar que el gobierno oculta evidencias sobre naves y restos biológicos de origen no humano. También reveló que, durante el transcurso de su trabajo en programas clasificados, se le informó sobre la existencia de un programa secreto de larga duración que involucra la recuperación y la ingeniería inversa de objetos voladores no identificados de varias décadas. Sin embargo, cuando solicitó acceso a estos programas, se le negó y acusó a los militares de desviar fondos para proteger estas operaciones de la supervisión del Congreso. El Congreso quiere respuestas, mientras el Pentágono ha negado las acusaciones rotundamente. A pesar de ello, David no se detiene ahí. Sorprendentemente, sugiere que Estados Unidos podría tener conocimiento de vida extraterrestre desde la década de 1930. La incertidumbre se cierne sobre el Capitolio, mientras los legisladores luchan por discernir la verdad de la ficción. Pero Grush no está solo en su testimonio. 2 exaviadores de la Marina, Ryan Gray y David Fravor, también comparten experiencias impactantes. Ryan Gray declaró bajo juramento al Congreso que los avistamientos de ovnis no son raros ni aislados, sino que ocurren de manera rutinaria. Además, destacó la preocupación por la seguridad nacional si estos objetos no identificados resultan ser drones extranjeros. También señaló que, si se trata de algo más, la ciencia debe investigarlo. En cualquier caso, estos misteriosos avistamientos representan una verdadera inquietud para la seguridad de los vuelos. Estima que el 95% de los avistamientos no son reportados por temor a posibles repercusiones. Por su parte, David Fravor compartió un recuerdo inolvidable de un incidente ocurrido en el 2004, mientras participaba en maniobras de entrenamiento en la costa de San Diego. En medio de las maniobras, tuvieron que detenerse ante la presencia de objetos voladores que se movían con increíble rapidez. Fravor describió un objeto blanco en forma de tic-tac que se desplazaba bruscamente sobre el agua. Aunque es escéptico respecto a los ovnis, admitió que lo que presenció era algo sin precedentes, una tecnología que superaba con creces cualquier cosa conocida hasta ese momento. Estas fascinantes declaraciones plantean un enigma que va más allá de lo imaginado. Pero, ¿qué llevó a Grush a dar un paso tan audaz y compartir esta reveladora información? David asegura haber enfrentado represalias que impactaron tanto en su vida profesional como personal. En una valiente entrevista, presentó teorías respaldadas sobre los ovnis y la presunta implicación del gobierno de la Unión Americana. En medio de las acusaciones y negaciones, su voz revela la verdad oculta en las sombras, arrojando luz sobre lo desconocido. Sin embargo, este coraje también ha traído consigo consecuencias alarmantes, despertando temores por su propia seguridad. Aunque Fravor afirmó que había sido tratado con consideración después de manifestarse públicamente sobre el tema, Grace concordó con Grush y testificó que algunos pilotos comerciales habían recibido cartas de cese y desistimiento de las compañías aéreas al intentar hablar sobre el asunto.
En medio de la incertidumbre, una pregunta persiste: ¿hasta dónde llegará el alcance de este encubrimiento? A medida que se suman más testigos, la presión sobre el gobierno aumenta. Tanto demócratas como republicanos exigen una investigación más transparente y segura para abordar estos misteriosos fenómenos sin desacreditar a quienes se atrevan a reportarlos. En busca de transparencia, el Pentágono ya ha negado las declaraciones presentadas ante el Congreso. La portavoz del Departamento de Defensa afirma que no existen pruebas verificables que respalden la existencia de programas relacionados con materiales extraterrestres, pero los legisladores claman por una mayor transparencia gubernamental sobre este asunto. El representante Tim Burchett destaca la importancia de la confianza mutua entre el gobierno y su pueblo. Hace tan solo unas semanas, el líder de los demócratas propuso un plan audaz: la creación de un comité dedicado a desclasificar documentos gubernamentales sobre estos fenómenos misteriosos. El objetivo es claro: desacreditar las teorías de conspiración que han capturado la imaginación del país y del mundo entero. La búsqueda de evidencia continúa y las autoridades de Estados Unidos manifiestan un creciente interés en esclarecer los eventos anómalos e inexplicables para nuestra comprensión actual. Audiencias del Congreso han explorado previamente el tema de los ovnis, mientras que el Pentágono intensificó su atención tras una serie de avistamientos desconcertantes reportados por pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea. Hasta la NASA se está involucrando. Han sostenido su primera reunión pública para discutir estos avistamientos misteriosos. Quieren encontrar respuestas científicas y entender de dónde vienen estos objetos extraños. Incluso recientemente el director Bill Nelson anunció que un grupo de científicos está trabajando en un informe que será revelado en agosto. En dicho informe prometen presentar una investigación profunda sobre la presunta vida extraterrestre. David Grush, sin titubear y valiente en sus declaraciones, asegura que no estamos solos y que ha entrevistado a 40 personas con conocimiento directo sobre naves no humanas. Su testimonio se basa en fuentes creíbles, respaldadas por fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados, pero su credibilidad se ha visto cuestionada debido a afirmaciones anteriores sobre el Vaticano y otras teorías esotéricas. Tras su retiro militar, se presentó como experto en ufología y temas paranormales. Sin embargo, sus afirmaciones carecen de pruebas sólidas y han sido calificadas como sensacionalistas en algunos medios. Sus excompañeros también dejaron la fuerza y aprovecharon su fama para aparecer en programas de televisión narrando avistamientos de fantasmas. El enigma se profundiza y mientras algunos plantean la posibilidad de vida extraterrestre sin pruebas concretas, otros sugieren que tal vez Estados Unidos no sea el único país en poseer conocimiento sobre la existencia de alienígenas. Además, la preocupación por las tecnologías de vigilancia aérea desconocidas, posiblemente utilizadas por otras naciones, añade un nuevo nivel de intriga a este enigmático rompecabezas. Los legisladores siguen presionando al Departamento de Defensa sobre el esclarecimiento de estos avistamientos, que califica como graves amenazas no solo para el ejército, sino incluso para aeronaves civiles. Hay muchas personas que dicen haber visto objetos misteriosos en el cielo, pero también hay quienes creen que esos avistamientos son solo malentendidos o fenómenos naturales. Aunque hay muchos testimonios y pruebas, todavía se está investigando y debatiendo si los ovnis realmente existen. ¿Qué hay más allá de la oscuridad del cielo? ¿Quién más podría tener acceso a estos secretos? ¿Será que nuestro entendimiento del cosmos está a punto de cambiar para siempre? ¿Qué opina? Cuéntame en los comentarios. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando los enigmas que nos rodean, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y compartir este video. Gracias, y nos vemos en otros Misterios de la Tierra.